Bienvenido, mon amis. Estamos en un episodio más de mi podcast Copa de Champán. El día de hoy estoy muy contento, muy agradecido porque un gran amigo viene de visita a platicar con nosotros el día de hoy. Es una persona que yo le tengo una estima y de verdad agradezco que haya aceptado venir el día de hoy. Bienvenido, Mario Anguiano. ¿Cómo estás? Un gran gusto saludarte, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar en tu podcast que pues me parece que viene creciendo de manera muy acelerada. Gracias. Copa de Champán me parece además muy atractivo y bonito el nombre. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta breve charla contigo y agradecerle a las amigas y amigos que nos dan la oportunidad de vernos. Al contrario, es un honor para mí. Y bien, pues vamos a comenzar con una pequeña dinámica, amigo. No quise leer una semblanza porque más bien queremos escucharte. ¿Cómo te definirías tú en algunas palabras? Amaury, yo te diría que me siento el hombre más afortunado del mundo. Yo diría que hasta chiqueado de Dios, Amaury. Wow. Venir de una comunidad rural, de Tinajas. familia humilde, Sí, el mayor orgullo, claro. el origen del que yo vengo, que a pesar de todas las limitaciones que tuvimos, Dios nos dio la oportunidad de poder ir a la escuela, Sí, entender la importancia de la educación, de terminar una carrera y luego de poder entender que lo importante en la vida es que uno se tenga metas y que junto con las metas puedas definir toda la estrategia, todo un plan de trabajo, las acciones que se ocupan para poder alcanzar la meta. claro. Y saber que no hay una sola meta que uno se proponga en la vida que no la pueda llegar a alcanzar, ¿no? Es importante. Sí. Hablemos de tu tierra, hablemos de esa bonita comunidad Tinajas. ¿Algún recuerdo de tu infancia que nos quieras compartir el día de hoy? A ver, amor, te digo muchas gracias porque, bueno, esa es una gran alegría. Claro. Yo te digo que en aquel tiempo que nos tocó la oportunidad, la fortuna de nacer, fíjate que las familias hacían sus casas en las áreas donde sembraban. Sí. Por ejemplo, uno de mis hermanos, el mayor, José María, en ese año que nació él, digo, tenían la siembra en el cerro, un terreno que le llaman el Aguacatito. Sí. Él nació allá en el cerro. Wow. Al siguiente año nosotros sembraron en la parte de abajo, un terreno que le llamaban el Rincón del Novillo. Ahí hicieron la casa nuestros padres. Ahí me tocó nacer a mí, ni siquiera en el pueblo de Tinajas, sino en las casas que hacían en los potreros. Sí. Quienes nacíamos en aquel tiempo, nacíamos con el apoyo de las parteras. Okay. Digo, una gran fortuna. Que estemos incluso vivos. Sí, porque serían milagros, muchas veces lo mencionan, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo te diría, Mauri, que recuerdos de Tinajas siempre son complicados algunos, pero a pesar de la sencillez, de la humildad en la que nos tocaba vivir, nunca hubo hambre, pero siempre fuimos felices. Sí. Feliz de la vida. Yo llego a Tinajas y es mi mayor felicidad. Por ejemplo, llegaba a Tinajas cuando ya estábamos en la escuela. Sí. Y como decían los grandes guerreros romanos, antes de ir a una batalla, iban a su pueblo natal, se hincaban, besaban la tierra, porque decían, esta es la mayor fortaleza que puede tener uno en la vida para poder alcanzar las metas. Tinajas eso representa para mí. Siempre que va a haber una meta importante en mi vida, iba, nos hincábamos y besábamos la tierra, decíamos, esta es nuestra fe, de que nos da la fortaleza para poder alcanzar las metas. ¿Qué es lo importante de la comunidad rural? Claro. Primero, desde niño te van formando. A ver, en cuanto tú tienes posibilidad de empezar a hacer unas actividades, oye, pues había 2 o 3 vacas, había que ir en la mañana por ellas. Sí. Terminaban de ordeñar, a llevarlas y
ya ibas creciendo y ya podías llevar el bastimento a las personas, al papá, a las personas que están trabajando, pues a llevar los bastimentos, pero ibas creciendo. A ver, ya podías sembrar, te ponían a sembrar. Ya podías escardar, escardar. Ya empezabas a agarrar una yunta. A ver, maestro, También. a todo. Ya ibas creciendo. Podías la canasta para poder piscar y enseñarte a piscar. ¿Qué es lo más grande? El sentido de responsabilidad. Te enseñas a algo, Mauricio. Sí. En aquel tiempo era trabajar desde que antes de que amanecía había que levantarse para darle a tragar a los animales que traías en las, digo, en las yuntas, en el Sí. trabajo. Y hasta que no se metía el sol, llegabas a la casa ya en la noche. Si después de vivir eso, tú dices, ¿qué trabajo puede ser más complicado o más duro que ello? Ir a la Sí, sí. escuela, digo, digas lo que digas, no son mucho más Ya comodidades era que las que has papita. vivido, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego había otro elemento que me parece que es importante, que va marcando la vida de uno, el sentido de responsabilidad. Por ejemplo, ya íbamos creciendo, Mauri, Sí. pues Tepames era un pueblito Ujú. que si vienes en vehículo llegas en 5 minutos. En aquel tiempo no había ni carreteras. Sí. Bueno, cuando yo nací no había energía eléctrica en Tinajas. Es decir, hasta cuando no estaba yo en la secundaria, metieron la energía eléctrica. Ok. Yo era feliz de la vida, pues, con los aparatos. En la noche llegabas y tenías que estudiar, te salías con las pestañas negras del humo, Sí. y caminabas por las calles ahí, ¿no? Digo, no eran más de qué caminos, Sí. sin luz ni nada, pero ya conocía uno los caminos, ni te tropezabas, o por andar jugando a las encantados en la noche, por ejemplo. No, de veras, una infancia extraordinariamente Wow. hermosa. Y te diría que mis padres se separaron. Yo tenía 3 o 4 años, Mauri. Ok. Mi mamá se vino a vivir a Armería y con una tía de ella, de arrimada. Tenía que trabajar pues 2 turnos, trabajaba en un restaurante, en la cocina. ¿Y tú Y te veniste a Almería, sí, perdón? cuando se dio la Ujú, separación, ujú. mi hermano mayor se quedó con mi papá. Estábamos nacidos, mi hermana menor que yo y embarazada mi mamá del Ok. tercero, ¿no? Yo adoré a mi papá, pero si a alguien admiré y admiro es a mi madre, que todavía vive con nosotros. Trabajaba día y Sí, sí. noche para poder mantenernos. Yo entré a la escuela aquí en Armería. Cuando es uno niño no logras valorar mucho de las cosas. Sí. Mi mamá con todo el cariño y la esperanza del mundo me mandaba a la escuela. Ujú. Pues había puros chiquillos vagos, nos salíamos, andábamos en los pinches canales o en las zanjas, que en Claro. Armería era, en riesgo está de hogar. Cuando mi mamá se dio cuenta, fue con mi papá para decirle, oye, pues no ¿Qué puedo está estar al pasando? pendiente de él, yo tengo que trabajar para poder Sí. mantenerlo. Se acordó que yo regresaba de nuevo a Tinaja. Ok. Entonces, eh, ya mi desarrollo fue ahí en Tinajas, Sí. siempre vinculado con mi madre también, Ujú. pero más el desarrollo allá en Tinajas. La verdad es que son formaciones verdaderamente Sí. importantes que le van sirviendo a uno, ¿no? Historias complicadas, pero que sin lugar a dudas motivan a salir adelante y echarle Ah, todas las sí, ganas, ¿no? sin lugar a dudas. Y entonces te decides estudiar. Decidiste estudiar y llegas a la universidad, pero ¿por qué economía? Y yo te diría, antes A de ver, economía, algo que perdón. me parece que es clave en la Sí, vida y lección de vida a ver, para los muchachos, ¿no? Mauri, es importante que cuando uno va a hacer algo, no lo haga por inercia, claro. que tengas metas. Por ejemplo, yo termino el bachillerato Ujú. y yo me propongo a mí mismo que ande en lo que ande, yo voy a luchar por ser el mejor. Ok, Yo decido estudiar la carrera de economía y yo ya traía el objetivo de luchar por ser el mejor estudiante. Nunca sabes si lo vas a lograr o no, pero estás obligado a determina. tenerlo como meta. Pero es importante que cuando tú te fijes una meta, tienes que entender que junto con la meta hay que definir qué actividades te permiten alcanzar la meta. No por desear una meta la vas a alcanzar. Entonces, cuando yo decido ser el mejor estudiante, lo primero que revisas es, a ver, de nuestros compañeros en clases, ¿quién pone atención? Y luego te das cuenta que en clases va a ser muy difícil que tú puedas marcar diferencias. No todos, pero la gran mayoría sí están poniendo atención a las clases. Tú dices, si en clases no puedo marcar diferencias, entonces después de clases
de los compañeros, ¿cuál es el que más tiempo le dedica a estudiar? Y el que más tiempo le dedicaba a estudiar era media hora. Ok. Tú dices, a ver, si yo quiero ser el mejor estudiante, hay un principio, un requisito que la vida te exige, que estés dispuesto a sacrificarte un poquito más que el resto. Si tú cumples con ese requisito, la vida te tiene reservada cosas verdaderamente extraordinarias. Yo decía, a ver, si yo quiero ser de los mejores estudiantes, si yo le dedico una hora diaria, pero dedicársela en serio, Bien. concentrado, Sí. tengo posibilidades de ser el mejor estudiante. No porque soy el más inteligente, sino porque es el que más esfuerzos va a hacer para poder lograr su meta. Resistencia. Mario, yo estaba en sexto semestre de la carrera, había un compañero brillante, de lo más brillante, que llegamos hasta el quinto semestre juntos, su papá un doctor en pedagogía, pues yo viniendo de Tinajas, su papá muy amigo del rector Humberto Silva, platica con él y dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Si su hijo es brillante, ¿por qué no me le das una beca para que se vaya al ITAM? Órale. Entonces, el rector Humberto Silva, pues yo digo que va a ser uno de los más grandes rectores que ha tenido la universidad, generoso, motivante para todo el mundo. Le dio la beca, pero se va Luis Alberto y entonces el nivel de competencia ya bajó. Ok. Entonces ya era menos complicado poder llegar a destacar. Yo decido dar mi servicio social, igual llego a dar mi servicio social y yo digo, quiero ser el mejor trabajador. Entonces llegaba con el jefe inmediato para decir, oye, ¿por qué no me asigna las tareas que yo voy a tener? Muchas de las ocasiones las dependencias o empresas donde vas no te toman tan en serio como prestador de servicio social, te dan algunas tareas básicas, pues llegaba y en media hora yo las terminaba. Wow. Por obligación tienes que estar 4 horas. Yo llegaba con el jefe inmediato y le decía, oye, ya terminé, ¿hay algo que te pueda ayudar? Me volteaba medio extrañado y luego decía, ponte a hacer esto, hay que hacer este oficio. Yo decía, cabrón, pues nunca he hecho un oficio. Aquí está este como modelo, empieza. Ok. Entonces terminaba y luego ibas y luego te empezaban a asignar a tareas. Yo terminaba, por ejemplo, en julio, el servicio social. 2 meses antes llegaba el jefe inmediato y me dijo, oye, en 2 meses te vas, pero te has vuelto una pieza importante para mí. Imprescindible. Quiero pedirte si te quieres quedar a trabajar como auxiliar administrativo. No hay una plaza, pero es como una especie de compensación. No, por supuesto que sí. Wow. Yo seguí como auxiliar administrativo. Por ejemplo, yo terminaba la carrera en junio del 86, Mauri. En febrero del 86, en el 85 hubo un cambio de gobierno. Termina la gobernadora Griselda Álvarez, yo ahí ya estaba como auxiliar administrativo, entra Elías Zamora. Con el cambio de gobierno, quien llega como director me dice, oye, he venido viendo tu desarrollo. Sé que no has terminado la carrera, hay una jefatura de departamento que está libre. Quiero que tú te vayas, estás a prueba. Si esto funciona, te quedas como jefe de departamento, si no, te bajas como analista. Mauri, el puesto de analista al que yo aspiraba cuando terminara la carrera. Y te estaban ofreciendo. Antes, siendo estudiante, te dan la oportunidad de ser jefe de departamento, tú dices, no, Y pues sí, estabas muy chavo, ¿no? no, ¿Cuántos pues años mano, tenías en ese yo entonces, tenía más? 22 años, estaba estudiando Chavísimo. todavía. Sí, sí, sí. Y yo te digo, cuando te decía, oye, Mauri, yo soy de las gentes que se consideran bendecidas de Dios, por supuesto que ahí está, por ejemplo, una muestra, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que fue marcando mi vida. ¿Por qué economía? Pasaron dos factores. La verdad es de que en ese tiempo, el rector Humberto Silva, la universidad tenía muy pocas carreras. En ese tiempo que nosotros entramos, porque yo estuve del 81 al 86 la carrera, 1980 el rector creció como unas 16 carreras, casi el doble de las que tenía la Las que universidad. ofertaban. Y ahí pasó economía, ciencias políticas, administración pública, veterinaria, agronomía, varias carreras para Manzanillo. Es cuando tú dices, no, pues es un rector con una gran visión. Cuando empiezas a hacer un pequeño análisis sobre las funciones que tenía la carrera de economía, tú dices, me atrae, sobre todo la parte de la planeación, Amaury. Entonces, eso hizo que decidiera, porque además
la carrera de economía, o sea, la escuela de economía Sí. no tenía edificios propios, como no tenía Ok. tampoco ciencias políticas, ciencias políticas de administración pública. Por ejemplo, lo que era la facultad de contabilidad, que solamente recibían clases en la tarde, Ujú. los edificios nos los prestaban para que dieran economía. La facultad de Derecho, que daban clases en la tarde, Mm. en la mañana daban clases de administración y de ciencias políticas. Ya después fueron construyendo sus propios Tres edificios, edificios. pero... Y luego, como convivíamos como los estudiantes de economía, digo, Sí. estamos en el bachillerato y ahí estaba economía, entonces esa influencia fue la que determinó que, o me hizo que decidiera que yo estudiara economía. Pero más me siento Mm. muy contento de la carrera que elegí, Mauri. Muy bien, y fíjate que yo creo que hoy por hoy en la administración pública de Colima, del estado, le hace falta economistas, porque pues no es por denostar, por ejemplo, los abogados, pero son muchos y creo que hace falta también esa visión técnica y administrativa que puede favorecer tanto en generar políticas públicas como también en decisiones de ahorrar, de invertir, todo eso. Entonces, sí, creo que fue un gran acierto y la verdad es que la economía también a mí me gusta mucho. Entonces, más economistas, por favor, necesitamos más Hay economistas en el estado. coincidencia, ¿no? Yo enamorado de la carrera, ¿No de serías veras. catedrático? ¿No serías en algún Fíjate, momento Mauri, que docente? no, nunca lo pensé. Es decir, la vida nos fue llevando o Sí. sea, cuando yo termino la carrera en junio, por ejemplo, me mandó a hablar el rector Humberto Silva, me Ujú. tocó sacar el premio Peña Colorada. Es decir, Sí, sí. cuando uno te fijas una meta, dices, queda claro que tú las puedes alcanzar. Por supuesto que la decisión de decir, a ver, cuánto tiempo le tengo que estudiar, fue la decisión adecuada, fue suficiente como para poder llegar a ser el mejor estudiante de la generación, ¿no? Generación. Pero en septiembre, en julio había terminado, septiembre me manda a hablar el rector Humberto Silva, que todavía era rector, y me dice, oye, ya revisé los resultados de los estudiantes, te felicito, ganaste el premio Peña Wow. Colorada, pero te pido un favor. Y me da un listado de todas las universidades con las que la Universidad de Colima tenían convenio. Convenio. Y a la que tú te quieras ir, te vas becado por la Universidad de Colima. Wow. Y yo le decía, oiga, licenciado, le agradezco de corazón, de verdad se lo digo. Pero le digo también una cosa, pues la gente que viene de abajo, de una comunidad como yo vengo, lo que quiere es terminar una carrera para empezar a Para trabajar. trabajar. A ver, yo le digo que tengo la gran fortuna de que ya estoy como jefe de departamento del gobierno del estado. Tengo amigos que trabajan ahí en el COPLADE, en ese tiempo, Ujú. después fue Secretaría de Planeación, pero en ese tiempo era Coordinación General de COPLADE, que tienen maestría, que tienen menor puesto que el que yo tengo. Entonces, pues la verdad yo, porque me decía, a ver, la única condición que yo te pido es, te vas a formar, pero te vienes a la escuela a dar A dar clases y a clases. formar, Ujú. porque la mayor parte de los maestros, no la mayor parte, todos los maestros, Sí. ninguno es formado en la Universidad de Colima, todos son formados de fuera. Me interesa formar maestros que sean de aquí, de Colima, ¿no? Entonces, sí tuvimos la oportunidad, pero, Amaury, la verdad es que ya la decisión nuestra estaba más enfocada en un A desarrollo generar. más de carácter de servidor público, ¿no? Sí. Y es justo entonces que estando en esos trabajos o en ese trabajo te comienzas a acercar a la política, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente ya se da el salto y Mario Inguediano se vuelve un político, compadre? Amor, yo te diría, primero que cuando yo llego a cada uno de los cargos, no hay una sola ocasión en la que no se fije uno metas. Pues, a ver, ya estoy como jefe de departamento, ¿qué objetivos quiero lograr? ¿Qué sigue? Y luego todo el plan de trabajo para poder alcanzarlos. El objetivo es que donde estés, luches por ser el mejor. Sí. Por ejemplo, yo estuve como jefe de departamento del 86 al 87. En el 87 me dan la oportunidad de ser director. En el 91 viene cambio o sea, en el 90 hay elección, Sí. llega el presidente municipal de Colima, me dice, oye, te quiero invitar como tesorero del ayuntamiento de Colima.
pues, normalmente es que el tesorero del Ayuntamiento de Colima fuera una gente ya probada, ya Mucha de experiencia. mucha experiencia. Sí. Nos fue muy bien, o sea, llegamos a la tesorería, por ejemplo, era gobernador Carlos de la Madrid, virgen. En ese tiempo la elección pues, era en el mes de julio, pero se tomaba posesión los presidentes municipales el 1 de enero, es decir, desde julio hasta el mes de enero tenías meses como para, el objetivo es preparar, no es decir, pues hasta que no vacaciones. No, es que te vayas preparando. Sí. Cuando a mí me dicen en septiembre, oye, la idea es que tú te vayas como tesorero, te empiezas a meter a hacer todo un análisis. El licenciado Carlos de la Madrid, con un gran sentido de responsabilidad, porque él llegó en ese año a la gobernatura, mandó llamar a todos los presidentes municipales con sus tesoreros. Él había sido presidente de Colima. Y Ya sabía la complejidad que representaba, especialmente la parte financiera. Entonces, era presidente con el tesorero. Y el objetivo de esa reunión, y de parte del gobernador, estaba el licenciado de la Madrid, estaba el secretario de Finanzas, tesorero en ese tiempo, Ernesto Terríquez, que me parece que es de los hombres más limpios y brillantes que ha tenido Colima, el oficial mayor Salvador de la Mora, amigo nuestro, porque habíamos estado juntos en el Copladre. Entonces, cuando nos toca pasar a nosotros, presidente Jesús Orozco y yo, el gobernador es muy claro y dice, a ver, me interesa saber cómo ven la parte financiera. Yo ya había hecho todo un análisis. Entonces le digo, licenciado, ya se hizo todo un análisis financiero. Trae excesos en los gastos. A ver, el ayuntamiento, si no controla los gastos, va a tener un desequilibrio. A ver, los gastos donde se pueden disminuir es en esto, en esto, en esto y en esto. Y luego tiene que haber un mayor esfuerzo en la parte de captación de ingresos, donde más captación se puede agregar es en esto y en esto. Aquí está el plan. Nosotros creemos que en el mes de junio del 91 ya logramos el equilibrio. Terminó la reunión. Ay, pues me da mucho gusto, felicidades y todo. Se quedó recibiendo a los otros presidentes municipales y a los tesoreros. Eran 12 de la noche, más o menos. Órale. Entra una llamada. Era de Salvador de la Mora, oficial mayor. Con el gobernador. Me dice, te hablo para felicitarte. Órale. Ah, caray, ¿por qué? ¿Sabes cuál es la expresión del gobernador después de ver a todos los presidentes y tesoreros? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar de todos los tesoreros lo que escuché del tesorero de Colima? Wow. Porque el gobernador, ya gobernador Carlos de la Madrid, había sido presidente municipal de Colima y es el que entregaba, nada más que pidió licencia para poder irse como gobernador. Y supo que en 6 meses se descompuso la parte financiera. Entonces, por supuesto que traía un sentimiento especial. Todo salió muy bien. Lo que te quiero decir es que cuando termina la presidencia municipal, yo termino de tesorero, el gobernador todavía era sus primeros 3 años, me manda a hablar. Me llega y dice la secretaria que si le puede tomar una llamada al gobernador. Caray. Que si le puedo tomar. No, ni me diga. Y ya me dice, quiero ver si puedes venir mañana a mi despacho. Wow. No. Y ya llego y ya me dice, a ver, lo que usted logró en el Ayuntamiento de Colima, quiero decirle que me parece que es de lo más importante, que tiene un gran valor para mí. Tiene estabilidad financiera como no la había visto, un manejo extraordinario. Quiero que se integre a la Contaduría Mayor de Hacienda. Wow. Entonces, híjole, esto es una fortuna, por ejemplo. Estábamos hablando de 1994, por 94, ahí. ¿Sí? El 94, sí. Y sí aceptaste, ¿verdad? No, bueno, una invitación del gobernador no le puede decir que no, Mauri. Entonces, sí. nos tocó estar en la Contaduría Mayor de Hacienda del 94 hasta finales del 98. Terminó el Liceo de la Madrid. Es la primera vez, por ejemplo, cuando estuvimos nosotros en la Contaduría, que se detectan irregularidades. Por ejemplo, Manzanillo, se vino el sismo. Del 95. Del 95. Sí. Se hace las auditorías. Pues mi hermano, era una tristeza que recursos que habían llegado con el propósito que le sirvieran a la población, era evidente
que habían nóminas que no correspondían y que no estaban en función de los trabajos. Sí. Entonces se tuvo que pedir la destitución del director de obras públicas, Órale. se le tuvo que exigir devolución de recursos, se destituyó un tesorero del ayuntamiento de Coquimatlán y también devolución de recursos. Es la primera vez en la historia de Colima que empezaban a hacerse A reconocimientos. llamar a cuentas. Así es. Ok. Entonces, pues el gobernador feliz. Era el hombre más limpio. En política me parece que es el Transparente. hombre más limpio que yo he conocido. El licenciado Carlos de la Madrid. Órale, está muy interesante la historia. Avanza el tiempo, compadre Mario, y se llega tiempo en el que fuiste alcalde, presidente. Hablas mucho de ponerse metas, establecer objetivos. Cuando llegas a ser presidente de Colima por ahí del 2006, ¿verdad? 2006. ¿Cuáles fueron las metas que te propusiste en ese entonces? Ori, yo te digo, la clave es la estrategia. Sí. Si me permites 2 minutos, te platico. Adelante. Previo a la presidencia. Adelante, por favor. A ver, fuimos diputados antes. Es verdad. Pero, por ejemplo, cuando ganar en la elección del 2003, la elección de diputado, pasaba primero por una elección interna que hacía el PRI. Ajá, me acuerdo. Entonces hubo una elección interna, decían, oye, todos los que quieran, que crean que tienen respaldo de la población, entren y compitan. Hubo un grupo de amigos que nos decían, oye, vale la pena que tú compitas. A ver, yo no nací para la política. Yo estoy muy contento que vamos a servidor público y ahí estoy contento. No, tú traes una serie de cualidades que si logramos que la gente lo detecta, te va a ir muy bien políticamente. 3 veces me dijeron y bueno, finalmente acepté. En contra de Fernando Moreno, pues traía todo su equipo. Nosotros íbamos en equipo contrario al de Fernando. Ganarle a Fernando Moreno en una elección interna del PRI era casi imposible. Y menos en esos años. No, era casi imposible. Ajá. Nosotros hacíamos equipo con Chapula. Ajá. Había aliados a la gobernatura, a todas las diputaciones locales, a las otras presidencias municipales. De todo el equipo, nosotros los únicos que ganamos la elección interna fue Roberto Chapula a la presidencia y yo a la diputación local. Órale. Todos los demás perdieron. ¿Qué distrito fue, amigo? 3. El 3. Es por donde yo nací, que es Tinajas. Tinajas pertenece al distrito 3 de Colima. Así es. Y cuando tú entras en un objetivo, pues digo, vas a competir, tienes que tener objetivos. Tú dices, a ver, primero, ¿cuáles son tus fortalezas? Sí. Luego, ¿cuáles son tus debilidades? Es importante que las conozcas. Tus fortalezas, ¿cómo las puedes aprovechar para que te aporten lo más que se puede? Tus debilidades, ¿qué puedes hacer para que te provoquen el menor daño? Y entonces vas definiendo una serie de acciones. Por ejemplo, vamos a ver, de manera natural se daba conmigo, pues yo llegaba a una reunión, no había reunión de no llegar un poquito antes que todos los demás aspirantes y que no saludara a todos. No había una sola persona que no llegara y saludara. De manera natural, o sea, no tanto por el interés por quedar político, bien, no sí. por... Y luego empieza a participar en política y te das cuenta que en las reuniones en las colonias van muchas señoras y muchas señoras grandes, incluso hasta en silla de ruedas. Sí, es verdad. Y yo decía, ay, caray, andan pidiendo que las lleven para poder estar participando. Presentes, sí. Y luego llegaba yo, pues, saludaba a todo el mundo. Y luego llegaba con las señoras de silla de ruedas, pues, te da ternura, mira, tú las ves ahí sacrificando, llega y le doy un abrazo y un beso. Y luego empezaban las señoras, que la chingada, ¿por qué nomás a ella? ¿Y por qué por nosotros? No, pues también pues a para todas. todas tengo. Y entonces empezaba a romperse el hielo y empezaba a darse una... Sí. Bueno, esas eran las fortalezas. Cuando tú las empiezas a detectar, dices, yo voy aprovechando al máximo las fortalezas. Sí. Los únicos que ganamos la elección interna fue Roberto Chapula y yo. Todos los demás, y había gente con una gran formación política. Por ejemplo, alguien que yo respeto mucho, que se ha formado políticamente, era también precandidato, pero él por el segundo distrito, era Rubén Pérez Anguiano. Y Rubén perdió. Y tú dices, oye, pues, ¿cómo es posible que alguien que es la primera vez que anda participando en política haya logrado ganar la elección? Porque había toda una estrategia. Claro.
O sea, ganamos la elección interna, o sea, lo más complicado fue la elección interna para la diputación. Ganar la diputación, la elección constitucional fue más sencillo. Pero llegamos a la diputación local y entonces había dos objetivos a lograr. Convertirnos en el mejor diputado y luego que eso nos sirviera para lograr la candidatura a la presidencia municipal. ¿Ya la visualizabas tú en ese Sí, entonces? o sea, antes nunca. Cuando A llegas a la partir. diputación local, tienes que tener metas. Claro, Amaury. claro, Entonces claro. tú dices, a ver, pues mi primer meta, tengo que hacer todo por ser el mejor diputado local. Y luego, pues que eso te sirva para poder lograr un segundo objetivo, que es la presidencia municipal. Nada más que los candidatos naturales a la presidencia municipal es el candidato, es el diputado local por el segundo distrito, que es José Antonio Orozco, pero es la diputada local del primer distrito, que es Hilda Ceballos, esposa de Fernando. Puta, complicadísimo. Gánale a la señora Hilda. Complicadísimo. Amaury, cuando empezamos la diputación local, sí. La señora Hilda traía más de 55 puntos porcentuales de aceptación en el municipio de Colima. Yo era la primera vez que participé, claro. Y era natural porque ella venía de 8 años de ser presidenta del patronato de la Universidad de Colima, Fernando Rector, un gran rector, luego 6 años de presidenta del DIF estatal. Entonces traía una presencia extraordinaria en el municipio de Colima. Y tú dices, pues yo era la primera vez que participaba y el 55% de aceptación, el ánimo de la población, yo no llegaba al 17%. Y tú dices, 2 años para igualarla. Y entonces tienes que tener metas. ¿Cuáles son las metas? Correcto. Ser el mejor diputado. Cada mes tenemos que estar haciendo cosas que marquen diferencias positivas. Nunca dañando. El crecimiento tiene que ser a base de hacer cosas útiles a la población. Y se definió toda una estrategia y cada mes una acción. Por ejemplo, la primera acción que nosotros hicimos, a ver, como diputado tienes que presentar un plan de trabajo. Sí, una agenda legislativa. De lo que vas a hacer como presidente de la comisión que tú representas. Es lo que te obliga la norma. Dejé que presentara la señora Hilda su plan de trabajo y que presentara José Antonio su plan de trabajo. Llegan y lo presentan en asuntos generales, pues se pierde, ya cuando toda la gente está cansada, ¿no? Nadie le pone atención. Pero tú sí le pusiste atención. ¿Ah, sí? No, Amaury, fue más allá. Claro. Yo no hice plan de trabajo de la comisión, yo hice plan de trabajo del legislativo, de todo lo que iba a hacer. De todo el trabajo. Pero antes de presentarlo, por ejemplo, convocamos a todos los líderes del tercer distrito y luego convocamos a líderes del segundo y del primer distrito. Le decíamos, a ver, antes de presentar el plan de trabajo queremos mostrárselo a ustedes. Y aquí les va una copia a cada uno de ustedes. Wow. Ustedes me dicen qué le quitan y qué le pongan. Una semana tienen. No se varía ni el 5%. Ah, pero tomaste en cuenta la población. Realmente, que nadie lo había hecho. Exactamente. Y la gente del tercer distrito decía, ay, cabrón, qué buen detalle, nunca lo habían hecho. Se sintieron representados, ahora sí. Pero las gentes del primero y del segundo decían, oye, puta, estás teniendo más atenciones que los diputados que nos representan a nosotros. Y entonces vas marcando diferencias. Sí. Puta, la semana, al mes, tú decías, está bien, ¿y ahora qué sigue? Decíamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer público. La intención. Vamos a hacer público primero el plan de trabajo. Ok. Pero vamos a hacer público algo que los demás no lo van a poder hacer. Hagamos pública la declaración patrimonial. Uy, qué adelantado, a la época. No, pues, en política es creatividad. Claro, Mauri. claro. Si tú no traes creatividad para voltear y que la gente voltee y diga, pues este cuate trae en un acto político tan desprestigiado como el que tenemos en México y en Colima, no es la excepción, un acto de transparencia siempre va a ser bien visto. Y entonces hicimos la página web para mantenerla vigente permanentemente. Y entonces poníamos, ¿qué nos comprometimos en campaña? Aquí está el plan de trabajo, para que vean que lo que nos comprometimos en campaña está en el plan de trabajo. Y en otra vertiente, ¿qué estamos haciendo cada mes? Para que vieran que lo que nos comprometimos estamos trabajando en ello. Estaban cumpliendo. Y luego en otro, declaración patrimonial. Órale. ¿Qué tenemos?
qué bienes tenemos y cómo lo hemos tenido. Y entonces decíamos, a ver, no es una ofensa a la señora Hilda O a alguien. o a nadie, Ujú. pero la señora Hilda difícilmente pone su declaración patrimonial por dos razones. Porque si no pone todo lo que tiene, la gente no es tonta. Luego va a decir, faltó esto, faltó esto, faltó. Y luego si pone todo lo que tiene, luego la gente va a decir, chingado, ¿y de dónde salió todo? Claro. Entonces, esa era creatividad. O sea, ¿qué cosas vas sin que haya una agresión directa en el fondo? Sí vas marcando diferencias. Claro. Hoy lo podemos decir, antes no lo podíamos Sí, decir. Yo debo decirte que a la señora Hilda era una señorona que yo la quería, la respetaba, sí. y partíamos de un principio, Mauri. Ujú. A ver, que no nos quede duda, el candidato del PRI que quiera ganar solamente gana si logra la unidad. Unidad. O sea, quien quiera ganar la candidatura a base de desacreditar a los compañeros puede ser candidato, pero no gana la elección. No, porque... El PRI tenía 3 periodos había perdido la elección, ¿no? Y lo perdió en el 97, Sí. se la perdió Miguel Ángel Novela, porque no le dieron su lugar a Carlos Vázquez. Carlos Vázquez se fue al PRD, solo con el PRD les ganó. Luego en el 2000 la perdió Jorge Vázquez y se la ganó Enrique Michel del PAN. En el 2003, de manera inaudita, pierde Chapula con el 8. Entonces, el PAN estaba bien posicionado. Traía más estructura el PAN que el PRI en el municipio de Colima. Tú dices, la única posibilidad que tiene un candidato del PRI de ganar es si logra la unidad de todos. Por eso, tú dices, a mí no me interesa ser candidato, me interesa ganar la presidencia. Claro. Y entonces, solamente puedo lograr que se haya la unidad siempre y cuando no haya agresiones de parte mía, pues que no estemos lastimando a los compañeros. Sí. Entonces, cada mes era algo que fuera marcando diferencias, cuidando de que no lastimáramos sin fuego abiertamente, amigo. sin fuego amigo. Y entonces ganamos la presidencia municipal, ganamos la candidatura. Yo te digo que la elección de la gobernatura fue complicada, pero mucho más complicada la de la presidencia. Sí. Amaury, por una razón. La coyuntura. Porque traíamos 3 periodos que le había perdido el PRI. El candidato del PAN era un excelente candidato. Era Toño Morales. Sí. Toño Morales, Amaury, pues, era un gran candidato, pero tenía 2 características importantes que lo hacía todavía mucho más complicado. Toño Morales ya había sido candidato a gobernador. Es decir, cuando fue la elección de Gustavo que anularon, quien entró como candidato fue Toño Morales en la segunda. Sí. Y tuvo un posicionamiento extraordinario. Pero si analizas la circunstancia de la Cámara de Diputados, el PAN tenía mayoría, pues ya estaba el PAN gobernando. El que era el coordinador del Congreso, de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, era Juan de Dios Castro. Una institución de los hombres más cultos y respetuosos. Ha cometido como ser humano algunos errores, pero ese del azul en la bandera y las... Tan recordado. Que sí tenía razón, pero dices, pero no, tampoco, o sea, no en el sentido partidista, sí, cabrón, que sí. me parece que eso no está bien. Sí, como ahorita lo vemos mucho también. Sí, pero era una institución. Sí. Bueno, Toño Morales fue alumno de él. Como era diputado federal con él, era el segundo más importante después de Juan de Dios Castro, siendo muy joven. Órale. Luego se vino la elección del 2006 para la presidencia de la República. El candidato de Vicente Fox era Santiago Krill. Así es. Sale Felipe Calderón casi en contra de Fox. El grupo. Toño Morales renunció a la vicepresidencia por sumarse a Felipe Calderón. Era el hombre más cercano y querido de Felipe Calderón. Pues tú dices, puta, gánale a ese monstruo, cabrón, siendo candidato a presidente de Colima. Se definió toda una estrategia. Entonces, eso le daba muchas fortalezas, pero también le daba habilidades. Lo importante es que tú analices las fortalezas de él y cuáles son sus debilidades y las aproveches. Y sobre eso. Por ejemplo, Amaury, traía un poder impresionante Toño en Colima. Sí. Pues era no de Colima,
de los hombres más cercanos al A presidente del nivel país. nacional. ¿Qué le daba como facultad? Llegar a Colima y ser él el que estaba definiendo quién iba como candidato. Ujú, ujú. ¿Cuál es la debilidad en decisiones como esas, Amaury? Que una candidatura la buscan 10, se la das a uno. Y Ese hay, está feliz. pero hay 9. Ah, maestro, pero hiciste que 9, que también querían, te vean a ti como el cabrón que les truncaste y empiezan resentimientos. Entonces, ese tipo de debilidades que nadie normalmente las Ve. identificas, tú identifícalas y entonces esas gentes se te vuelven aliados tuyos. Es todo un juego de ajedrez. Así es todo un juego de ajedrez. Los 14 puntos porcentuales en febrero traía Toño Morales arriba de mí. Entonces, dale la vuelta a 14 puntos porcentuales en 3 Con meses. esas condiciones. Y entonces era una semana. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Uh-huh. Analiza cuáles son los principales problemas. O sea, cuál es el problema que tienen los candidatos. Cuando empiezas a escuchar los candidatos, escucha sus propuestas uh-huh. y no tienen ni idea. Uh-huh. Tú dices, a ver, un candidato que tiene tantita inteligencia, lo primero que hace es, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la población? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la población? Investigo. Uh-huh. Y una vez que tengas identificado los principales problemas que tiene la población, define desde la presidencia municipal cómo puedes ayudar a resolverlos. Sí. Y cuida que tus propuestas sean congruentes. Si tus propuestas son congruentes y la gente te escucha y voltea y te dice, híjole, sí es ese mi problema, fíjate que sí creo que con esas acciones lo puedes resolver, poco a poquito vas ganando. Estás del otro lado. Mauri, nosotros presentábamos cada 3 semanas una propuesta sobre cada tema que sentía la población. ¿Sabes cuándo presentó Toño una propuesta? Nunca. Pues sí. Y entonces, cada 3 semanas, un saltito le íbamos dando. Nunca estuvimos arriba de Toño Morales. Una semana antes de la elección, Toño Morales traía ya apenas medio punto porcentual. Nada. Cuando en febrero traía 14. Sí. Tú dices, híjole, la única esperanza es, o sea, él viene hacia abajo, nosotros hacia arriba. La única esperanza es que logremos que el día de la elección rebasemos ese punto, esa línea. Por ejemplo, resultados. En la elección del 2003, que compitió Roberto Chapula con Locho, Locho ganó 22,000 y cachito de votos, más o menos. Chapula sacó 21,000, ganó un poco más de 1,000 votos. Estuvo Locho. cerrado relativamente. Sí, pero cuando competimos Toño Morales y yo saqué 29,700 votos. Toño Morales sacó 29,500 y cachito. No inventes. 124 votos. No inventes. No. Eso fue una locura. Literal. Bueno, estábamos en el cuarto ahí para estar recibiendo las boletas. Y puta, llegaba una boleta y estábamos arriba nosotros 10, 15 puntos. Llegaba otra y puta, abajo. Ya en las últimas hasta se desmayaba. Qué incertidumbre, ¿verdad? No. Fue, de veras, pero en materia de estrategia política fue excepcional, por ejemplo, ¿no? Una gran campaña entonces. Y hablamos toda esta charla en que siempre te has propuesto metas y objetivos. ¿Llegó en algún punto, en algún momento en el que esas metas no se lograron? ¿Y cómo lo apechugaste? ¿Cómo lo recibiste? No, fíjate, Amaury, que en la vida, o sea, la economía, uno de los principios básicos es la planeación. Sí. Lo que te obliga a la planeación siempre es a que tengas metas y luego planes de trabajo de todas las actividades que se ocupan hacer para alcanzar las metas. Pero algo que es básico es que las evalúes. Si tú las estás la evaluación tiene que ser en 2 sentidos, Amaury. Cuantitativa y luego cualitativamente. Cuantitativa es decir, a ver, si yo me propuse hacer 10 actividades, reviso y hice las 10, sí. A ver, con esas 10 actividades debía haber causado un efecto positivo en la población. ¿Lo causé? Hay ocasiones en que dices, oye, sí hice la cuantitativa, pero no logré la cualitativa. Si tú haces evaluaciones objetivas de esa naturaleza, te estás dando cuenta a tiempo,
cuando tu plan de trabajo no es suficiente. Correcto. Y entonces te obliga a definir acciones adicionales, pero a tiempo. Tienes razón. Eso hizo, pues a Mario, quien conoció la carrera política Sí. mía, decía, puta, no puedo entender. ¿Cómo es que? O sea, como un cabrón que nunca estuvo participando en política, de repente se mete en una elección interna y le gana a Fernando Moreno. Y luego gana. Y luego gana la diputación, y luego le gana la candidatura a la señora Hilda, y luego le gana la presidencia a Toño Morales, y luego gana la elección a la gobernatura. Es una A carrera la primera impresionante. todo. Sí, teórica. Sí. Entonces, la clave fue la planeación estratégica, pero sobre todo, la disciplina. Wow. O sea, cuando tú traes una disciplina, traes metas, plan de trabajo y luego la estás evaluando, pero las evaluaciones en esos dos sentidos, cuantitativa y cualitativa, sí. Y cuando te das cuenta que lo cuantitativo lo alcanzas, pero lo cualitativo no, y lo complementas, casi es... Sí. ¿Y sabes cuál es la gran ventaja? Que casi nadie lo hace. Nadie lo hace. Eso te da ciertas ventajas, Amaury, para poder ir alcanzando mejores metas que otras personas. Por ejemplo, alguien que yo creía que tenía todo para ser gobernador y lo perdió por gusto, por ejemplo, Rogelio Rueda. Sí. Tenía todo. Sí. Yo, está mal que lo diga, pero alguien que tenía todo para haber brillado. Las condiciones. Como, sí, un carisma ya estaba extraordinario. Servido. Sí. Nosotros estuvimos en la administración y le decíamos, Rogelio, lo primerito que tienes que cuidar es que tu gente de Manzanillo esté satisfecha. Si tú no logras que la gente de Manzanillo esté contento contigo, mi hermano, es tu casa, Manzanillo. Vas a ganar. Pues sí, o sea, es innegable. Suéltalo en cualquier plaza pública de Armería, de Colima, Jalaba. Pero si la gente de Manzanillo no está contenta, y te doy otro dato de la importancia de la planeación estratégica, Amaury. Sí. Yo vivo convencido y te digo, no lo que diga yo lo des como verdad, es mi visión, pues es lo que yo creo. Sí. Puede coincidir con lo que piensan otros, puede no coincidir, y es respetable. Claro. Y no quiero decirles, tienen que darme Esta la razón es la receta a mí. y este es el paso. A ver, pero yo creo mucho en los ciclos. Por ejemplo, yo le decía, a ver, una administración municipal es un ciclo. Un ciclo, tú empiezas, vas creciendo, llegas a la parte más alta de tu ciclo y luego vienes hacia abajo. Si tú conoces los ciclos, lo inteligente es que tú administres ese ciclo, es decir, en qué momento quieres llegar al nivel más alto de tu ciclo. Y entonces, cuando llegamos a la presidencia municipal, que yo les planteaba lo de los ciclos, me decían, entonces, ¿cuándo quieres llegar al nivel más alto de tu ciclo? Diciembre del 2008. ¿Por qué? Pues es cuando el partido toma la decisión con quién va a jugar. Y yo tengo que estar lo más fuerte posible. Pues, claro. ¿De qué me sirve llegar y ser el más alto en 2007? Y luego cuando llegue el 2008, cabrón, ya venga para abajo. Claro. Y te lo platico por una razón, porque había un funcionario, amigo, querido mío, desafortunadamente murió, era funcionario con Silverio, Carlos Salazar Preciado. Sí. Cuando yo llego a la presidencia municipal de Colima, pues mira, era un fenómeno, es decir, era el único triunfo más meritorio que había sacado el PRI, porque en Manzanillo había perdido el PRI, en Villarreal perdió el PRI, Colima, después de 3 periodos, llega uno y lo gana, te dice, esta es una figura que puede crecer. Sí. Entonces, don Carlos Salazar lo identifica y me dice, juego contigo la gobernatura, porque yo pueda. Don Carlos, muchas gracias. Órale. Ese fue, nosotros tomamos posición octubre del 2006. Entonces, 2007 nosotros empezamos a trabajar, se hizo todo un análisis. Me mandé llamar en julio del 2007. No te veo, me dice, hasta molesto. A ver, pues dígame dónde me quiere ver. Quiero verte con presencia. A ver, don Carlos, espérame. Calmado, dijiste. Y entonces me dice, yo veo que Virgilio no para y está haciendo muchas cosas y no lo vas a alcanzar. Yo le decía, a ver, don Carlos, son dos visiones diferentes. Le digo cuál es la visión mía. Yo creo en los ciclos y yo le digo
que yo no quiero estar en el nivel más alto de mi ciclo en 2007. ¿Cuándo quieres estar? Diciembre del 2008. Ya es muy tarde. ¿Sí? Entonces Yo dice, creo que decía de él, mí te acuerdas si vas a alcanzar a Virgilio. Yo le digo, don Carlos, puedo estar equivocado, nada más desde ahorita le digo. es mi estrategia. No, y te digo las razones. A ver, Virgilio, para estar haciendo todas las obras que viene haciendo en 2007, está pidiendo prestado. Y es legítimo, tú recurres a los préstamos para hacer obras estratégicas. Nada más que lo que pidas en 2007 lo tienes que empezar a pagar en el 2008, don Carlos. Y los recursos que tengas de 2008 ya ni siquiera completo los vas a dar para hacer obra. Sí. Vas a tener que quitarle una partecita para poder pagar intereses, claro. Y parte de la amortización. Y don Carlos, alguien que llegue y crece mucho en el 2007 y no se puede mantener en el 2008 viene para abajo. Y hay un desgaste natural también. Y yo te digo que esos políticos, cuando ya vienen las decisiones, ya vienen para abajo, pues yo te digo que difícilmente llegan a dar. No, yo voy a tener mi crecimiento 2008. Y te voy a decir por qué, don Carlos. 2007 yo voy a hacer las obras que pueda con los recursos propios que tengo. No va a ser ninguna obra grande, estratégica. Pero no va a haber una sola comunidad o colonia que no tenga una atención del presidente. Wow, importante. Hay colonias, por ejemplo, que les falta el alumbrado público en una calle. Miradores de la Cumbre, la Gustavo Vázquez. Tú le metes alumbrado público en una calle, no es motivo de una nota periodística. Pues nadie lo ve. Puntos. Sí. Pero los padres de familia que tienen hijos ahí, que van en la madrugada a la escuela, esos te lo van a agradecer lo siempre. Viven cabrón. Todos los días. Porque es su tranquilidad para ellos. Sí. Y nosotros vamos a estar atendiendo a las colonias. Eso no se nota, Carlos. 2008 las cosas cambian. En 2008 yo voy a hacer las obras de los recursos que tenga en 2008 y 2009. Ahí sí, en 2008 voy a pedir lo del 2009. Y te digo por una razón. Porque lo que yo haga en el 2009 ya no me sirve. Ya, el candidato ya lo nombraron. Sí. Ya la elección ya, pues ¿qué ya te va sirve a ser lo que tú hagas? 2008. Fuerte. 12 obras estratégicas. Tienes que ver qué le falta a la ciudad. Por ejemplo, yo le decía, a ver, la ciudad de Colima le falta conectividad. Yo le decía, a ver, entre la calle de Gollado, del puente regional hacia el centro, hay un vado. Pero por ese pinche vado, cuando hay muchas lluvias, el agua pasa por arriba. Las gentes de la colonia Albarrada vienen a la escuela Carlos L. Oldenburg. Tienen que llegar con los pies mojados. Y hay ocasiones en que las lluvias son tan fuertes que no pueden pasar ni los vehículos. Y entonces ya les trastornaste la vida. A ver, se hace el puente de la calle de Gollado. No tenemos vialidad, por ejemplo, para las colonias de la zona oriente. También. Hay una sola, o sea, la única avenida es la Niños Héroes que te lleva hasta la estancia, allá en la época, allá donde está la feria. Pero en época de ferias se vuelve una locura, especialmente para todas las gentes que viven en los miradores de la Cumbre. Sí, sí, sí. No se puede hacer una avenida, pero vamos a hacer un par vial. Par vial es una calle de ida, bien pavimentada, y una de venida, pero que llegue hasta el centro de la ciudad. Bien Oye, conectado. entre la ciudad de Colima y Villa de Álvarez es un arroyito el que la divide. Hay veces nadie, o sea, muchos no saben cuándo dejaste Villa de Álvarez y cuándo sí, Colima. Es verdad. Bueno, en época de lluvias quedan incomunicadas. Vamos a hacer una alianza con el gobernador y el presidente Villa de Álvarez y vamos a hacerle 4 puentes. Órale. Uno lo hace Colima, otro Villa de Álvarez y 2 el gobierno del estado. Que tiene más. Así es. Y luego la avenida, o sea... Un montón de obras, ¿verdad? No, obras estratégicas. Que eran necesarias. O sea, una que era estratégica, por ejemplo, estaba la avenida Gonzalo de Sandoval. Sí, sí. Y el tercer anillo periférico. Entre Gonzalo de Sandoval y tercer anillo periférico de B. Carranza con Constitución no había una que se conectara, salvo una callecita ahí de la avenida de la calle de las Palmas. Nosotros decíamos, no, hicimos la avenida
de La Paz. Ujú. Y entonces le das conectividad, todo ese tipo de obras, esas se hacen en 2008. En el momento Entonces, correcto. sí. No. Oye, pues claro que la gente volteaba y te decía, este presidente no para, ¿no? Llegas fuerte, entonces. Vamos Ah, aquí a seguir agilizando la plática porque ya se nos comió el sí, tiempo. sí. Te agradezco Perdón, mucho. Mauri. No, al contrario, yo estoy contento. Pero entonces llegas fuerte, se llega a la elección de 2009, eres nominado, candidato a gobernador, y así de manera concreta, algún comentario de esa elección que nos puedas dar, que fue difícil también. Complicadísimas Sí, sí, todas, sí. digo, el nivel de competencia con la En ese contadora Marta entonces, Sosa era extraordinaria, pero se desarrolló. ¿Cuál era la diferencia? sí, Se hacía análisis de cuáles eran los principales problemas de la población. ¿Cómo lo haces? Pues citas líderes de 20 colonias, les das 4 tarjetitas. Le dices, a ver, en cada tarjetita dime, en la número 1, el problema más sentido no tuyo de la colonia. sí. En el número 2, el segundo problema, el 3 y el 4. Cuando te entregan todas tú en una pared, a ver, si es tema de seguridad, pones la tarjeta y en esa línea hacia abajo no pones ninguna otra que no sea de seguridad. Oye, si el tema es de agua potable, en esa línea no pones puras de agua potable. Ya cuando pegas todas, luego tú dices, a ver, ¿cuáles son los temas que más tarjetas tuvieron? Oye, pues si ahorita el tema de seguridad, si hay 20 integrantes, 20 tarjetas, tú dices, si el tema de Prioridad, seguridad no lo tocas, ¿de qué vas a hacer para resolverlo? Estás muerto. Si claro. tienes dos, bueno, nosotros cada 2 semanas estábamos presentando propuestas sobre los principales problemas que tenía la población. La contadora no lo identificó. Esos fueron de los detalles que más Que marcaron diferenciaban y que decían, pues, este cabrón sí tiene idea, primero de lo que de lo sentimos que y de lo necesitamos. que necesitamos y de lo que puede hacer para... Esos son los factores que son claves en una campaña desde mi perspectiva. ¿Y de resultados cómo quedaron? ¿Te acuerdas más o menos también? No, pésimo. ¿Cómo no me voy a acordar? Mari, la verdad es que las últimas elecciones a la gobernatura del estado habían sido ya muy complicadas desde con Sí, Fernando Moreno. sí, Bueno, pues acuérdate que lo de Gustavo Vázquez se anuló. Cuando sí, nosotros, hubo una época sí, con complicada. Silverio también. No, con nosotros cuando llegamos, te mentiría si te dijera traigo los datos precisos. Pero fue cerrada también, No, sí, 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 sí. pero no, con Marta Sosa fue mucho más amplio que cualquiera de las últimas. Ok, Son de las elecciones más votadas que habíamos logrado. Sí, no, ese triunfo fue contundente. contundente. Por ejemplo, el de Toño Morales sí, pues, Esa fue no, milimétrica, fue y había intenciones de decir, con una marginal, casilla que le anule le puedo ganar. Con Marta Sosa ni así. ni impugnaciones hubo, ¿no? Ok, y bueno, entonces vengamos al presente, ya la última pregunta de este bloque. Estamos en 2026, estás trabajando arduamente en una asociación civil. ¿Qué viene para Mario Anguiano en la actualidad, en el 27, en el 30? ¿Qué Amaury, visión? lo primero que te digo es el ciclo político, el ciclo de participación Sí, política mío como candidato o como funcionario está terminado. Es decir, si la oposición se preocupa por mí, se preocupa por gusto. Yo ya no vuelvo a ser ok, candidato. ok. Es compromiso mío. Pero la gente te lo pide porque yo he visto en redes y en la calle, por eso pregunto. Mari, Pues, yo vivo convencido de que todas las cosas en la vida son ciclos y mi ciclo de ok, participación política concluyó. Este, ¿Qué sí quiero hacer a y qué ver, sí vengo haciendo, Mauri? Primero, la gobernatura me dio 3 lecciones. a ver. O sea, número 1, que quien sea gobernador, si es tantito inteligente, debe saber que la gobernatura te da la oportunidad de poder ayudar a muchísima gente. Ayudar a la gente es la parte más importante que un político debería tener. Segundo, la gobernatura te da la oportunidad de hacer muchos amigos. También. Si no lo aprovechas, de veras me parece que No aprendiste no nada, no. aprendiste mucho. Y el tercero, que te permita para poder trascender. Claro. Respecto al primero, yo te lo digo, Mauri, lo entendí perfectamente, no hubo una sola fecha en mi vida que no estuviéramos luchando para ver cómo podríamos ayudar en lo personal Sí, y en todo a que tuvieran mejores condiciones la gente de Colima. sí. Bueno, tanto que ahora seguimos ayudando
a través de nuestros líderes a que puedan atender los planteamientos de los líderes de las Y colonias. las necesidades. Cuando yo estaba como gobernador lo traía claro y lo decía, a ver, traigo clarísimo una cosa, los puestos son pasajeros. Total. La amistad es para toda la vida. Y la mayor ilusión mía era antes y es hoy ser amigo de ustedes, de la gente de Colima. Estemos ocupando un cargo público o no lo estemos ocupando el cargo público. Ok. Y en materia de eficiencia de gobierno, bueno, Mauri, la verdad es de que muy satisfecho con todos los logros que alcanzamos. Muy bien por eso. Bien, vamos a la dinámica de Ráfaga de Champán. Son 10 preguntas rápidas. Te las voy a decir y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza, ¿va? Híjole. Está fácil, Ya mira. qué malo soy para eso. No, son preguntas bien fáciles. A ver. Para mira. ti que traes la agilidad mental. No, hombre, al contrario. Mira, la primera dice, Colima en una palabra. Grandeza. Tu mayor acierto político. La eficiencia de gobierno. ¿Madrugar para trabajar o desvelarse planeando? Madrugar. Ok. ¿Qué extrañas más de la oficina de gobierno? Amigos. ¿Un mentor que marcó tu carrera? Híjole, mano. Yo te diría que gente como René González y Ok. ellos son claves. Muy bien. ¿Tecnología o papel y lápiz para organizar Hombre, ideas? tecnología. Sí, ¿verdad? A ojos 100%. cerrados. Muy bien. ¿Tu lugar favorito para comer en el estado? Tinajas, hermano. Y el Ah, pueblo. chulada. ¿Qué cualidad no le puede faltar a un líder hoy? El saber atender a la población, hermano. Total. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Montar a caballo. Chula, lo haces bien. ¿Y un sueño que te falte por cumplir, Mario? Hermano, algo que traigo aquí, que luego meterse a la política y meterse de lleno es que a veces no le dedicas el tiempo a los hijos. Hoy, en esta etapa de mi vida, sí, con los hijos mayores, con los pequeños y con los que vengan, poder estar muy cercano de ellos, que gracias a Dios lo vengo también haciendo. Qué bueno, felicidades por eso. Muchas gracias. Vamos con el bloque de cierre ahora sí. 2 preguntas finales, mi querido Mario. Hoy por hoy y todo, lo que has pasado y lo que has vivido, ¿cómo te mantienes humilde? Hermano, yo cuando estaba en la gobernatura, ¿Sí? Yo soy creyente de Dios. Ok. Me parece que la fe es lo más grande que puedo uno tener. No veía un solo día en mi vida antes y no lo hay ahora, especialmente antes, que no me levantara pidiéndole a Dios que me permitiera mantener los pies en la tierra, que Sí. nunca los despegara y que sepamos que los puestos son pasajeros. Hermano, que sepa que uno puede ser grande teniendo un cargo público o no teniéndolo. Excelente, muchas gracias por esa respuesta y creo que tienes toda la razón. Y la última, tengo que comentar de tus frases. Oye, yo quiero que me expliques y que nos des tu punto de vista, point of view o pop, como dice la chaviza el día de hoy, de esa frase tan icónica que Soy ya sabes. Cabrón, si alguien nos quiere como yo, hijos de la chingada. Esa, no, pues es ¿quién nos quiere más que yo, hijos de la chingada? Amaury, pero más es cierto. Sí, no, totalmente. Okay. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? No, Amaury, o sea, hay un amigo con el que sí. Pues yo le tenía un gran aprecio, le ayudamos. Tenía todo para haber brillado, por ejemplo, también en la Universidad de Colima, Leonardo Gutiérrez. De veras, un grupo de amigos que tenía, pues es respetable, pero me parece que lo hicieron que cometiera muchos errores. Sí. Le abrieron las puertas, producto de esos amigos, luego se pusieron en huelga. Okay. Un día llego con ellos y pues enojados porque estaban pasando una etapa muy complicada, pero ellos lo propiciaron. Y cuando yo le dije, pues, ¿quién los quiere, hijos de la chingada? Porque si alguien le había abierto las puertas para que tuviera todo, era yo. Claro. O sea, la verdad me dolía mucho verlo. La situación. Pero no lo digo por él, lo digo por toda la gente de Colima, del estado, especialmente de la Manzanillo. Soy cabrón si alguien los quiere más que yo, hijos de la chingada. Gracias, Mario Anguiano, por todo. Mauri. Que estés muy bien. Que Dios nos vemos. Muchas gracias por el tiempo, por la plática. Y por...